Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosísima mañana, porque tu voluntad se cumple en cada uno de los presentes, Señor, que es que lleguemos al conocimiento de la verdad y no solo hasta ahí, sino que como niños recién nacidos busquemos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa es la leche espiritual que necesitamos día con día, es tu palabra, sin torcerla, Señor, sin exagerarla, sin interpretarla, sino tal cual tú nos las diste en las Escrituras. Así tiene que llegar a nuestra mente y a nuestro corazón para poder caminar correctamente según tu voluntad y no según nuestras emociones, no según nuestros deseos, no según nuestros propósitos, sino según tu voluntad en cada uno de nosotros, que así podamos crecer, Señor, a nivel espiritual y poder ser punta de lanza aquí en este pueblo, en San Ramón, para poder llevar tu palabra a muchísimos hogares. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Señor, quita las distracciones, quita lo que no nos edifica, quita lo que nos distrae, Señor, en esta mañana, para así poder nosotros concentrarnos 100% en tu palabra, en el Evangelio, Señor, en tu propósito, y poder salir fortalecidos en esta mañana a través de las Escrituras, Señor. Que nuestra fe pueda crecer, que podamos tomar nuevas fuerzas para esta nueva semana que viene y así continuar buscando tu presencia y aprendiendo tu palabra. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra. Vamos a ir a la palabra, al libro de San Juan. Al libro de San Juan, y vamos a ver unas características acá del inicio de Jesús, cuando Jesús inicia su ministerio, básicamente. San Juan 2, versículo 1. San Juan 2, verso 1. Vamos a leer del 1 al 12. San Juan 2, verso 1, del 1 al 12. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces aquí vemos las bodas de Caná de Galilea. Dice en el capítulo 2, versículo 1 de las bodas, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién estaba en Caná de Galilea?
la madre de Jesús estaba allí, ¿verdad? Ya estoy sintiendo calor. Y ahora sí. Estaba allí la madre de Jesús, María, que siendo virgen, que no conociendo hombre alguno, concibió del Espíritu Santo. Y fue instrumento para traer a Jesús, el Hijo de Dios. Fue un instrumento. Ojalá tuviéramos muchas mujeres como María, que fueron elegidas por Dios para un propósito tan grande y tan necesario para la humanidad como era dar a su Hijo, ¿verdad? A morir por cada uno de nosotros. En el versículo 2, dice San Juan 2, versículo 2 nos dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y ¿quiénes? Y sus discípulos. Jesús es invitado a las bodas donde ya su madre se encontraba, donde es María, ¿verdad? Como hace referencia acá. Ya ella se encontraba ahí y acontece algo. Hay unas bodas, no sé, los que han tenido experiencia, ¿verdad? En preparativos de bodas siempre es un corre-corre, que la novia, que el novio, que los trajes, que la alimentación, ¿verdad? Casi siempre, no es una regla, pero casi siempre pasa algo para recordar. A algunos se les dañó la comida, a otros se les odió el traje, a otros llegó tarde alguien, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces siempre, yo recuerdo que hacen todos los matrimonios hay algo para recordar, algo pasó. Tengo conocidos que uno de los niños, ya ahora es un muchacho, pero botó el queque. Era de no sé cuántos pisos y tocó el palito de abajo y lo trajo al suelo. Y no había empezado el matrimonio. Entonces siempre hay cosas así, siempre hay mucha estrés y que la alimentación, que la comida, que los invitados, que si vinieron más, ahora hay mucha restricción, ¿verdad? Ahora dicen para 2, para 3 la invitación, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues podían haber muchos invitados, siempre hay una presión para que todo salga bien. Estas bodas tienen que salir bien sí o sí. Y estas bodas representan las bodas de Cristo con la iglesia, es una representación de Jesucristo. Jesucristo es el esposo y la iglesia es la novia. Entonces esto no puede salir a medias, esto no puede salir más o menos, esto tiene que salir bien. No puede salir diferente, porque es una representación, ¿verdad? Lo que está pasando aquí, y lo vemos a nivel espiritual, son las bodas del Cordero, realmente. Entonces, lo que vemos aquí físicamente en esta historia es que hay un acontecimiento terrible, está pasando algo que no tuvo que haber pasado. Hay una dificultad, la gente, los que prepararon las bodas, no se percataron y tuvieron un faltante. ¿Un faltante de qué? De vino. ¿Y para qué sirve el vino? ¿Ah? Bueno, además de... El propósito dice que es para alegrar el corazón del hombre. Pasa que algunos no solo se alegran, sino que lo acuestan, ¿verdad? Acuestan el corazón del hombre, el cuerpo humano completamente. El vino fue hecho para alegrar el corazón del hombre, realmente. Entonces, imagínense unas bodas sin alegría, unas bodas sin lo esencial, unas bodas sin lo necesario, sin lo que ellos tenían. Entonces, en el versículo 3 dice, y faltando el vino, ¿qué faltó? El vino. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Eso era un problema en esa época, era un problemón de hecho. Imagínense, en este tiempo faltó comida, no hay comida para todos. Imagínense qué carrera tienen que pegarse los organizadores del evento, ¿verdad? Porque en esos tiempos el vino pues no es de la importancia requerida, como en aquellos tiempos. Pero, digamos, faltó la alimentación, faltan la mitad de los invitados de comer y ya no hay carne. Se terminó la carne, no les vamos a dar arroz, ¿verdad? Pelado. Y ha pasado. Hay que salir en carrera. Uno de los matrimonios esos que yo les digo, es que como le he firmado a todo el mundo, ¿verdad? He sido testigo de mucha gente. Tengo mucha experiencia en este asunto. A uno se les dañó el arroz que llevaban. Tuvieron que ir a comprar pan cuadrado y hacer sándwiches y todo, y repartir sándwiches.
Pues se dañó el arroz completo, ollas de arroz dañadas. Entonces, en este caso, aquí falta el vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es una pregunta. Signos de, ¿qué tienes conmigo? ¿Y qué? Les está faltando el vino. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que buscar ese vino? ¿Quién tiene que suplir? ¿El invitado o el organizador? ¿Y qué era Jesús? ¿Invitado o organizador? Jesús era el invitado. Y María recurre a él porque ya los demás no pueden hacer más, por más que busquen, por más que fueran a traer a las casas, por más que dinero que hayan recolectado, pues no encontraban la cantidad de vino y no tenían la posibilidad de traer el vino necesario nuevamente a las bodas. Entonces Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuándo será la hora? ¿Cuándo será el momento en que Jesús inicia, en que Dios empieza a tratar y a trabajar con alguien? ¿Cuándo será ese momento? Cuando ellos dejen de buscar, cuando ellos dejen de actuar, cuando ellos se den por vencidos, cuando ellos se den cuenta que ya no hay más posibilidad, que definitivamente ya no hay vino, que definitivamente no pueden hacer nada y que todo el mundo se va a enterar y que ya no hay más que hacer, ahí inicia Jesús el momento. Ahí inicia la hora. No sé, debe ser una regla, o por lo menos un cuidado que se tiene, que un salvavidas, alguien se está ahogando y no pueden meterse mientras esa persona está con energía, mientras esté con fuerza, esté chapaloteando y esté tirando duro las manos, puede ahogar al mismo salvavidas. Entonces tienen que permitir que se canse, casi que se ahogue, para poder irle a rescatar, si no, no se le puede rescatar, si no se ahogan los dos, porque lo agarra, lo presa, lo ahorca aquí, no lo suelta, y en el agua, pues, puede ahorcar y puede hundirse los dos, ¿verdad? Entonces, mientras estemos chapaloteando, mientras estemos con nuestra propia justicia, mientras estemos nosotros con energía, mientras nos creamos el último refresco del desierto, Jesús no puede entrar a actuar en una persona. El evangelio no puede entrar mientras una persona esté viva, esté chapaloteando, esté creyéndose como uno de los escribas y fariseos con su propia justicia saliendo adelante. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía andan como locos buscando vino, déjenlos. Déjenlos que andan buscando sus propias, con sus propios pensamientos, sus propias formas de suplir la necesidad que había en el momento. Entonces se necesitaba que ellos llegaran a un punto para poder iniciar ¿qué? Para poder iniciar Dios. La hora es cuando ya se entiende que no puedo hacer nada por mi pecado y que iría al fuego eterno. Por eso a la hora de los que les gusta compartir, los que les gusta predicar, por favor, no le den la justicia a nadie, buenas a primera. No sé a ustedes cómo les ha ido, yo aborté a varios, ¿verdad? En vez de renacer, se abortaron. Nacieron muertos. Si no, yo aborté a varios. ¿Por qué? Por la desesperación, ¿verdad? El pastor nos cuenta que cuando alguien va con él, y si es nuevo, ¿verdad? Y me ha pasado también, ¿por qué no le dice ya que Jesús lo salvó? ¿Por qué no le dice? Porque está chapaloteando todavía. Todavía tiene su intelecto, todavía tiene su estrategia, todavía tiene su doctrina, todavía tiene su falsa doctrina, pero la tiene. Todavía tiene su propia justicia, que es como trapo de inmundicia delante del Señor. Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Mas, sin embargo, así están algunos chapaloteando, están algunos como los escribas, como los fariseos, que estuvieron con Jesucristo siempre con su propia justicia. Lo vemos en Romanos, así, un momentito. Vamos a ir a Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10, versículo 3, nos dice, aquí está el anhelo del apóstol Pablo. ¿Por quién? Por sus hermanos, el pueblo de Israel, porque Pablo era judío. Dice 10:1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. ¿Cuál es la oración de Pablo por Israel?
Es para salvación. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es el anhelo nuestro por San Ramón? ¿Para qué? Para salvación. Y es necesario, se necesita, como se necesitaba el vino, se necesita el evangelio, se necesita la palabra, se necesita actuar con la fuerza de Dios, no con las nuestras. Porque tal vez ya nosotros dejamos de chapalotear como estos de renacidos. Estamos cansados, no nos hacen caso, la gente no quiere creer, la gente no quiere, se invitan, se hacen seminarios, se hacen reuniones, se hacen de crecimiento, la gente no va, entonces nos sentimos agotados. Estamos chapaloteando todavía. Pero todavía no puede venir el rescatista, todavía no puede venir el salvavidas. Estamos hablando de vida cotidiana, ya somos justos, salvos, ¿verdad? Ya hemos sido rescatados. Entonces, dejemos de chapalotear y ¿qué? Entreguemos las cosas al Señor. Entreguemos el crecimiento al Señor. Entreguemos toda nuestra fe y depositemos toda nuestra confianza en el Señor y no dejemos de trabajar. No dejemos de caminar conforme a la voluntad del Señor. No dejemos de invitar. No deje de llamar al que no vino el día de hoy. ¿Por qué no viniste? Mira, hay que predicarles, hay que visitarlos, hay que ir a la casa, hay que estar siempre una llamadita, un mensaje, siempre constante. ¿Quién no vino? ¿Quién no vino? ¿Quién vino? ¿Quién no vino? Los que vinieron y están iniciando, agradecerles, qué lindo, los vemos la próxima semana. Comprometerlos, ¿verdad? ¿Es cansado o no es cansado? Cuando no se ve frutos, no es ni cansado físicamente, es espiritualmente, ¿verdad? Hay un golpe, un choque emocional. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo fue usted? Usted fue sencillo, a usted lo invitaron, vino, renació y ya, y listo. Tal vez algunos sí. Tal vez algunos todavía están diciendo, ¿será cierto o será mentira esto? Entonces tal vez nosotros no fuimos tan fácil y se nos olvida. A mí el pastor Samuel me tuvo 3 meses en intensivo, en doctrina intensiva, en la ley intensiva, y yo de cabezón seguía diciendo que era justo, siendo pecador. No fui sencillo, no fui fácil. El pastor Samuel tuvo que dedicar horas, tuvo que dedicar tiempo, oración, quién sabe cuánto, ¿verdad? Y aún así renací y no me congregaba. Y no quería congregarme, no era mi deseo congregarme, porque no quería nada con las iglesias ni con los pastores, ya les he contado. No quería nada con nadie, sino que el domingo era el día familiar, nada más. Pero el pastor con paciencia, con oración, con perseverancia, como ya ustedes le conocen, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces ahora, ¿a quién les toca tener paciencia? ¿A quién nos toca perseverar? ¿A quién nos toca creer de que van a venir, de que los hermanos recibieron el evangelio y que van a venir, de que reciben la semilla y que unos sí, unos no? Pero ¿a quién les toca creer que vamos a tener ahora más tarde aquí un grupo que se va a integrar? Allá están las togas, ¿verdad? Y que vamos a tener un coro aquí bien bonito en San Ramón. ¿A quién nos toca creer? Si ustedes no lo creen, ¿quién nos va a creer? Los de San José no sabemos la etapa que están pasando. Ustedes saben qué etapa están pasando y ustedes tienen que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque se pasa por muchos... Bueno, terminamos de leer ¿verdad? No lo terminamos de leer. Romanos 10, versículo 1. Entonces, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es ciencia? No es eso que imponían las manos y le decían la vida a usted completa. Que le decían que usted había pasado llorando en el cuarto tantas horas, y que aquí, que allá y todo ese asunto. Esa no es la ciencia, eso es adivinación, porque Satanás también sabe lo que usted pasaba, y lo que pasaron sus antepasados, lo que usted pasó con sus padres, y con su esposa, y con todo el mundo. Eso es adivinación. Palabra de ciencia es el conocimiento de la verdad. Entonces, dice que tienen celo, pero no conforme a ciencia, no conforme a la verdad, no conforme a la palabra. El versículo 3 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué ignoraban? ¿Qué ignoraban en esas bodas? ¿Quién estaba ahí? El Hijo de Dios, que era el mismo Dios, pero lo ignoraban. Estaban vueltos locos, faltó el vino. Por algo María se dio cuenta. Lo están ignorando, lo tienen como invitado. Tienen al único que puede hacer todo, pero lo tienen como invitado. La pregunta era para el final, pero ¿cómo tienes a Jesús? ¿Tienes como invitado o lo tienes como Señor? Pregunto, ¿cómo tienes esta iglesia?
En esta iglesia vienes como un invitado que pone su silla, la corre, se sienta. Y cuando se va a ir, bueno, para que no vean que soy tan desordenado, vuelve a meter la silla y se va. Eso hacen los invitados. Pero, ¿qué hacen los dueños? ¿Qué hacen los propietarios? ¿Qué hacen los de casa? Juntan la basura, acomodan esto, limpian el jarrón. Mira esto aquí, vamos a poner los abanicos, lo corremos. Mira, estamos muy sucios, vamos a limpiar allá. Vengámonos más temprano la otra semana. Esta es su casa. Si todavía estás como invitado, renaciste no sé hace cuánto tiempo, pues permítame decirle que ya no eres invitado, eres de casa. Y ya le toca hacer oficio. ¿Qué nos toca hacer en la casa? Oficio. Entonces ya eres parte, ya no eres invitado. No sé si les he contado por ahí, si no se los vuelvo a contar. Cuando yo estaba empezando a congregarme en la iglesia ya con el edificio nuevo, para el cual me llamaron para edificar, y ahí conocí el evangelio, estaba hablando con un hermano, precisamente el que me contactó con el pastor Samuel para que yo fuera a la construcción. Estaba hablando en la parte de afuera y había alambre navaja, ¿verdad? Pero resulta que un gatito quedó ahí en el alambre navaja y estaba muerto. Iban a ser las 11 ya. Estábamos a un minuto de ser las 11. Llega una hermana y nos dice, uy, vea, es que ahí queda un gato y no sé qué. Entonces ya lo vemos. Y entonces empezamos a hacerle números, ¿con qué lo bajamos? Está muy alto, no sé qué. El hermano ya murió, ya no está con nosotros, el hermano Junior. Y me dice, bueno, y empieza el culto. Y ya se estrena, nosotros afuera, el culto adentro, nos van a regañar. Entonces y ahí pasamos, me dice Junior, no, eso ya no son pilotos. Bueno, y ahí entramos. O ahora más tarde vemos qué hacemos. Más tarde se nos olvidó que había un gato guindando ahí, ¿verdad? Estaba muerto. Pues dieron aviso al pastor y ya el pastor fue y lo bajó no sé cómo y todo. Nosotros no fuimos como invitados. ¿Quién dejaría un gato muerto en el centro de la casa? Hay que hacer algo, ¿no? A nosotros se nos olvidó. Ya estaba empezando. Y después vimos la lección, ¿verdad? De que ya no somos invitados, ahora somos de casa. Y teníamos que haber hecho algo por eso. Entonces, no sé qué tiene que hacer usted por acá, pero esta es su casa. Tenemos que mejorarla, tenemos que apropiarnos de ella, tenemos que limpiar los vidrios. Usted limpia los vidrios de su casa, aunque sea una vez al año. Pues lo limpia, ¿verdad? Aunque sea una vez al año aquí. Hay que limpiarlos. Que el baño, que el servicio, que acomodar. Ya no somos invitados. Ahora somos de casa. A Jesús lo tenían como invitado. No sé si usted continúa estando como invitado en la iglesia. Y ya está su casa. Siempre se nos ha dicho y se lo decimos. Aquí está su casa, donde esté la reunión de los santos. Ese va a ser nuestro hogar. Esa va a ser nuestra familia. ¿Verdad? La iglesia no es el templo, no son las cuatro paredes. Somos nosotros, claro está, pero donde nosotros estemos, ese va a ser nuestro hogar, ese va a ser nuestro lugar de estancia, ¿verdad? Entonces necesitamos comprometidos. Si tenemos un compromiso, sí o sí venimos, sí o no. Si a usted le toca estar en el coro y le toca cantar el próximo domingo, ¿viene o no viene? Bien. Pero si usted no está en el coro, no, qué pereza, el otro domingo ya no hay. Si quiere ser fiel a Dios, comprométase. Empiecen a hacer cosas que tengan compromiso, ¿verdad? Hoy había un compromiso ahí en la cocina, ¿verdad? Entonces están las hermanas, porque hay un compromiso. Comprométanse todos al evangelio, a la palabra, a las quehaceres, a las funciones, ¿verdad? Siempre hay que estar, y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de estos temas. Entonces el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿quiénes ignoraban la justicia de Dios? Los escribas y los fariseos ignoraban la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dice Romanos 3, verso 21, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? La única que nos puede redimir, la única que nos puede rescatar, la que es mayor, como dice San Mateo 5, verso 20, que el que no tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, el que quiere entrar al reino de los cielos necesita esa justicia, mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos ignoraban esta justicia. ¿Y qué hacían? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, mientras nosotros tengamos nuestra propia justicia, nuestra propia creencia, nuestro propio quehacer,
estoy ligando no renacidos con renacidos, imponiendo sus propias ideas también, ¿verdad? Entonces tenemos que diferenciar en qué momento vamos pasando de uno a otro. Entonces regresamos a San Juan, al libro de San Juan, que aquí viene algo bien interesante. Entonces, releemos el 4, que tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían hacer todo lo que él los dijera. Tenemos algunas doctrinas, ¿verdad?, donde creen ciega y únicamente en María, específicamente en María, como virgen, como diosa, como intercesora. No sé cómo la tienen, pero creen ciegamente en ella, así. Y me llama poderosamente la atención porque María solo tiene un mandamiento en la Biblia. Y yo creo que yo lo cumplo al 100%, yo le hago caso. ¿Cuál es el mandamiento que tiene María? Bíblicamente, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. En San Juan 2, versículo 5, vemos el único mandato por María, Madre de Jesús, Hijo de Dios, aquí en la tierra. Muchas gracias. Se siente. Así es, refresca más. Pueden agarrar este si quieren por ahí. Está bien, ok. Entonces nos dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ese es el mandamiento que María tiene en la Biblia, el único mandamiento. No hay intercesión en ella, no hay mediación, no hay milagros, no hay ninguna otra cosa. Ella solo dijo unas palabras que al día de hoy usted y yo deberíamos de cumplir al 100%. ¿Qué es? Haced todo lo que os dijere. ¿Que os dijere quién? Jesucristo. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? A Jesús. ¿A quién tenemos que ir? A Jesús. ¿Quién es el que hace el milagro? Jesús. Ni ella no podía convertir el agua en vino porque ella no vino a morir por los pecadores. El que muere es Jesucristo. Jesucristo, Dios hombre, ¿verdad? Él es el único que puede hacer esto. Entonces necesitamos obedecer. ¿Qué obedecemos de Jesús? Aquí es donde ya necesitamos las escrituras, aquí es donde necesitamos profundizar, aquí es donde necesitamos leer versos, diferentes versos, también tener otros conocimientos que necesitamos saber qué es lo que Jesús dijo, qué es lo que Jesús nos manda, qué es lo que Jesús nos dice, ¿verdad? Para poderle hacer caso a Jesús. San Juan 13, en San Juan, el libro de San Juan, uno de los mandamientos que hay algunos estudiosos que dicen que hay más de 1500 mandamientos en el Nuevo Testamento. Así que son bastantes, ¿verdad? Hoy vamos a ver solo como 13. Vamos a ver así rapidito nada más. ¿De qué es lo que nos manda Jesús? San Mateo 13, uno de sus mandatos. San Mateo 13, 30 y... vamos a leer desde el 31, ¿está bien? Porque todo viene un nuevo mandato ahí. San Mateo 13, versículo 31. San Mateo 13, 31 dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34, ¿cuál es el mandamiento? Ay, perdón, les dije San Mateo, San Juan. Sí. San Juan 13, 34. Les dije San Mateo, no sé por qué estoy con San Mateo. San Juan 13, 34.
Vamos a llegar, bueno, ya les leí hasta el 34. Lo tenemos. Ahora sí. San Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Lo leemos juntos, el 34, ¿les parece? 1, 2, 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La importancia del amor unos a otros, la importancia de la coinonía, la importancia del compartir, la importancia del congregarme, la importancia de compartir el pan en las casas, como dice Hechos 2, ¿verdad? En la iglesia primitiva, cómo se reunía, cómo compartía el pan en las casas, y dice que se congregaban todos los días en el templo. Reunirse todos los días en el templo, nosotros solo los domingos, ¿verdad? Hay que venir acá, solo los domingos vienen, ¿verdad? Se reúnen acá. Sí, y en las casas, ahí, 1 o 2 días. Pues esto es una necesidad. Dígame, ¿qué estuviera usted haciendo en este momento si no estuviera aquí? ¿Estuviera leyendo la Biblia? ¿Estuviera de rodillas orando? ¿Estuviera meditando una? Estuvieran dormidos, descansando, almorzando, haciendo oficio, cortando el zacate, limpiando el techo, las canoas, lo que sea, pues no estuviéramos ¿con quién? Prestando atención. Entonces tenemos que amarnos los unos a los otros, con amor fraternal, con ese amor que Dios nos ama a nosotros. Tenemos que amarnos. Este grupo que está aquí, los que faltan aún, tienen que tener mucho amor unos para con otros. Hay que tener mucha paciencia unos para con otros. Sí o sí, a veces nos dan ganas de jalar las orejas a alguien, pero ¿por qué no se congrega? ¿Por qué no viene seguido? ¿Por qué no se ponen las pilas? Pero no, es con amor. Amarlos, y con ese amor de Dios nos seguimos nosotros pidiéndole amor al Señor, para amor para todas esas personas, y poder perseverar, poder seguir invitando, poder seguir predicando, poder seguir, no perder la dulzura del carácter, ¿verdad? Aunque sí hay que matarlos con la palabra, ¿verdad? Cuando hay que matar, se mata, pero con la palabra, no ni con indirectas, ni con enojos, ni zapateando, ¿verdad? Ni con chicha, no, nada de eso, sino con la palabra, cuando hay que profundizar y hay que meter la espada, ¿verdad? Que es espada de 2 filos, ¿verdad? Tiene 2 filos, corta cuando entra, corta cuando sale, arriba, abajo, es cortante completamente. Con la palabra sí tenemos que entrar, pero nosotros siempre con el amor que el Padre nos da. Nos dice Primera de Juan, vamos a ver, vamos a ir a Primera de Juan 3, verso 23. Vamos a ir al primer libro de Juan. Primer libro de Juan 3, verso 23. ¿Qué nos manda el Señor? Vamos a leer un poco antes, todavía tenemos tiempo. Dice San Juan 3. En San Juan 3 le está hablando a los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Vamos a ver, San Juan 3:1 nos dice, San Juan 3, verso 1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No se preocupe, lo hemos hablado en otras ocasiones, que si el mundo te rechaza, ya el mundo rechazó a Cristo. No te sientas mal, si su familia lo rechaza, pues rechazan a Cristo, no es a usted directamente que te están rechazando a Jesucristo, lo hemos hablado. 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué dice? Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora aquí hay una responsabilidad como hijos de Dios, amarnos unos a otros y hacer la voluntad del Padre. Ya es una responsabilidad. Y bueno, ahí viene todo
también, ¿verdad? Toda la información en el 8, 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿El pecado es una obra de quién? ¿Y quién vino a deshacer esa obra del diablo? Jesús en la cruz. Entonces, ¿el justo debe practicar el pecado? ¿Por qué es? Por ser justo, y eso es una obra del diablo, no debemos de andar con lo que no tenemos que ligar, ¿cierto? 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente? Es la semilla, es Cristo Jesús. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Como una semilla de culantro no puede dar chayotes. ¿O sí, sí puede? ¿Verdad que no? Por más que que la trabajen, no puede dar chayotes, porque es su genética, es su naturaleza. Por eso la naturaleza del justo no debería dar pecado, mucho menos practicar el pecado. El justo, ¿qué? Debería ser nacido de Dios, y el que es nacido de Dios no practica. Pecar y practicar, dos cosas diferentes, ¿verdad? El deportista practica el deporte y tiene que ir a entrenar 2, 3 veces a la semana y el fin de semana hacer su faena, ¿verdad? Entonces nosotros como practicantes de la justicia necesitamos estar practicando la palabra, el evangelio, la oración, la lectura, el oír la predicación, la reunión de los santos y venir los domingos a encontrarnos acá todos juntos. Eso es lo que practica el justo, o debería de practicar el justo. Vamos a saltar a 1 Juan 3, ahora 23. Vamos a leer desde el 19. Vamos a ver, dice el 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos que nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo aseguramos nuestros corazones delante de Él? ¿Cómo conocemos que somos de la verdad? 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo recibimos lo que le pedimos a Él? ¿Cómo lo podemos recibir? Porque ¿quiénes han pedido y no reciben? Es cierto, ¿verdad? Muchas cosas. Pero ¿cómo estamos pidiendo? Analicemos ese 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Pregunto, ¿hemos guardado los mandamientos y después pedimos? ¿O no los guardamos? ¿Y cuántos mandamientos son? Como 1500. ¿Hemos guardado todos? Pues ahí vamos. Paso a paso, paso a paso, paso a paso. Todos los mandamientos que hemos recibido de Él. ¿Qué dicen? Haced todo lo que Él os dijere. Ese es el mandamiento que hay. Ese es el mandato en ese momento de la madre terrenal de Jesús, ¿verdad? Hacer todo. Entonces tenemos que hacer todo lo que Él nos dijere, y Él nos dice aquí, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estamos caminando con una vida agradable delante de Él. Ya podemos ser justos, ya podemos ser renacidos, ya podemos tener la certeza y la seguridad de la salvación. ¿Estás caminando correctamente ahora en tu vida cotidiana? ¿Estamos siendo de agrado todavía de vergüencilla? Hay un videillo ahí de Don Bueno, ¿verdad? Que Don Bueno era muy bueno, entonces como era tan bueno, él se creía bueno. Y entre tanto que sucede ahí, ¿verdad? En el video, 2, 3 minutos, bueno, de lo que pasa es que si pusieran un chip en su cabeza y reproducieran todo lo que usted pensó durante el mes, entonces presentan una sala de cine y todos los familiares así, viendo la pantalla, de qué sale de su cabeza durante todo ese mes, ¿se podría hacer? ¿O se avergonzarían sus familiares de lo que usted está pensando? Entonces, sí,
Si los familiares hicieran eso, ¿qué hace Dios cada vez que usted? Dios sí conoce sus pensamientos. Dios sí sabe dónde camina usted. Usted no tiene que darle bien a los familiares, tiene que darle bien a Dios. Entonces aquí venimos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Al final del versículo 22, debemos de ser agradables delante de Él. Y al 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Entonces necesitamos creer. Ya creímos para salvación, ahora creamos de que va a haber mucha salvación para otros también. Así como nosotros fuimos tal vez un poco tercos al inicio, un poco duro, un poco difícil, un poco incrédulos, ¿verdad? No creíamos. Estamos topando con gente igual que nosotros todos los días, que los predicamos y no quieren. No sé si alguno o todos aquí fueron más sencillos, pero no es tan fácil a veces, dudamos. ¿Qué nos están diciendo? Esto está medio raro, esto es como una secta. Tengan cuidado porque esto está muy real. Entonces empezamos a pensar, ¿verdad? Y analizar y andar ahí por diferentes pensamientos, divagando por ahí. ¿Qué nos manda Jesús? ¿Qué más nos manda Jesús? ¿Amar a quién? A todos los justos renacidos. ¿Y a quién más? ¿Ah? A nuestro prójimo. ¿A quién más nos manda amar? A nuestros enemigos nos manda amar. Y es un mandato, es un mandamiento que debe ser así. No sé si hay enemigos, si tienen enemigos, no deberíamos, ¿verdad? Pero ya a veces salen. Todo el que sea enemigo, la palabra es enemigo de nosotros. San Mateo 5. Vamos a ir al libro de San Mateo. Ahora sí, San Mateo. San Mateo 5. San Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene una bendición universal para todos. Esta bendición es para todos, no solo para usted, no solo para los justos, no solo para los renacidos, sino que hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos, y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos también hace llover. Así que todos tenemos igualdad de condiciones y tenemos que amarnos todos unos a otros. Hay gente que nos ha hecho mucho daño, ore por ellos. Bueno, no vas a ir para que te sigan haciendo daño, ¿verdad? Pero ore por ellos y llegará su momento en que puedas predicarle la palabra. Pero si seguimos contendiendo y seguimos en pleito y seguimos en división, mejor dejémoslos a Dios. Dejémosle todo eso a Dios. No lo haga con sus fuerzas, hágalas con las de Él. Como llegó David contra Goliat. ¿Cómo llegó David contra Goliat? En sus fuerzas. En el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, viene David contra Goliat. ¿Y cómo triunfó? Depositando su confianza en el Señor. ¿Cómo vamos a triunfar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo se va a expandir el Evangelio? ¿Cómo vamos a alcanzar a todos esos que ya escucharon pero no se congregan? Que ya escucharon pero como que no dan frutos, que ya escucharon pero como que no florecen, que ya escucharon pero como que no. Siga orando, siga orando. A veces ya no, ya se le dijo mucho, salado. ¿Sería esa una buena actitud? ¿Agradable a Dios? Imagine que hubiera dicho Jesús, no hay. ¿Qué voy a irme a morir yo por esta gente? No, qué malos que son. Imagínense si Jesús hubiera pensado así. Mas sin embargo, por ahí yo he escuchado, si yo fuera Dios, yo hubiera consumido un montón. Por dicha no son Dios. Por dicha Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Pero nosotros somos rápidos para enojarnos, rápidos para hablar y lentos para escuchar. Lentos. Ya al final, cuando escuchamos, ya metimos las de andar, ¿verdad? Con nuestras actitudes en diferentes escenas, en diferentes cosas. Tenemos una serie de mandamientos. Hay una cantidad de mandamientos que Jesús hace
pero de los que competen importantísimos que desarrollemos principalmente todos los días, a cada rato, San Mateo 28, 19. ¿Qué nos dice San Mateo 28? Estamos en San Mateo 28. Haced todo lo que Él os dijere. Todo lo que Él les dice, háganlo. Todo lo que Jesús nos dice, háganlo. Todo lo que Dios nos dice, háganlo. Todo lo que el Padre dice, ¿a dónde lo dice? A través de alguien que nos impone las manos y empieza a decir, no, Dios lo dice, aquí está, ya Dios lo dijo. Nada más revisemos qué fue lo que dijo. Las Escrituras están. Entonces en San Mateo 28 nos dice, vamos a leer desde el 18, San Mateo 28, 18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Jesús? Él dice en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es ¿dónde? ¿Me es dada en dónde? Él es el dueño de todo. Y nos dejó, se las dejó a Pedro y Pedro nos las traspasó. Nos dejó las llaves del reino de los cielos. Nos dejó la llave del reino de los cielos. ¿Quién anda la llave del reino de los cielos ahí? Levánteme la mano, ¿quién anda? ¿Usted la anda? Sí, la andan, sí, la llave. Sí. ¿Pueden mostrarme la llave del reino de los cielos? ¿Cuál es? Vamos a ver. Pero sí la dejo en la casa, la llave. ¿Cuál es la llave del reino de los cielos? Aquí está. El Evangelio, la palabra. A los que remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Si usted y yo no hablamos, si usted y yo no predicamos, estamos reteniendo el pecado a los pecadores, y cuando mueran van al fuego eterno. Y la muerte no espera. La muerte es en cualquier momento, ¿verdad? Es inevitable. Y o sea, un día estaba en una remodelación y mandé a llamar un conocido, gran amigo. Estuvo en la antigua levadura o en la falsa doctrina muchos años, como 5 o 6 años conmigo. Entonces lo mandé a llamar para que me instalaran las canoas, un canoero espectacular, ¿verdad? Algo pero impresionante para el trabajo. Entonces vino, instaló las canoas y yo le decía, mira, ahora sí tengo la palabra, tengo el Evangelio, reunamos, hablemos, yo voy a su casa, usted viene a la mía. Fuimos, estuvo en mi casa, comió tortillas y natilla y café y todo el asunto, y quedamos en que sí, pero no, sí, pero no, ¿verdad? No me decía que sí, pero no me lo permitió. Y a vuelta de un mes me aparece un mensaje con la foto de él y un lazo negro nada más. Se ahorcó. Tuvo las llaves de la entrada del reino de los cielos en la mano, se la ofrecí. Yo le dije, fulano, yo voy, usted viene, hagamos lo que sea. Pero ahora sí, es importante. Sí. Se quitó la vida. A un mes de haber hablado. En un mes hubiera renacido quizás. Y no hubiera llegado a esa fatal decisión. Lamentablemente. Otra vez el 15 de agosto, el 14 de agosto, me dice mi esposa que es que una vecina de mi hermana dice que hay un señor, don Gerardo, que está muy mal, que ya fue el sacerdote, pero que le dio los santos óleos y se fue, que no hizo nada. Entonces, bueno, y ya yo fui, 14 de agosto, había sacado el 15, ¿verdad? Que algunos tienen libre, o la mayoría lo toman como libre para el Día de la Madre, llevar a comer a mi mamá y a mi esposa y la familia. Ahí. Pero me dicen que el señor está muy mal, don Gerardo, que si puede ir pronto, rápido.
Y mañana es el único día que puedo, es viernes no puedo, domingo, sábado tampoco, estaba enredadísimo. Y ahí el día feriado, ¿verdad? ¿Descansamos o no descansamos? Lo justo, los renacidos. Nosotros descansamos en el milenio. Cuando es de palabra, no descanse, por favor. No hay descanso para compartir la palabra. Entonces ese 14 fuimos, entonces ya comimos ahí cerquísima donde el Señor estaba, ¿verdad? Y fui y dejé a mi mamá en otra casa ahí, mi esposa quedaron en otro lado, y ya me fui con ahí y tuve la oportunidad el Señor de entender, recibir la salvación, estaba bastante malito, eso fue jueves, ¿verdad? Y sábado 11 de la mañana murió. Y ya nos pone la hija un mensaje que muchas gracias porque él entendió el evangelio, que él está con Dios, que él se fue feliz, tranquilo, contento, todo el asunto. ¿Qué si yo digo el domingo? ¿Qué si yo digo no tengo chance? Esa sangre corre por mi propia cuenta, lo vimos, ¿verdad? Creo la última vez que estuve por aquí, en San Ramón. Esa sangre hubiera corrido por mi propia cuenta. Entonces, que no corra la sangre de los vecinos y de los familiares por su propia cuenta. Nosotros no tenemos descanso, nosotros no podemos parar. ¿Qué nos dice entonces? Toda potestad nos es dada y me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús, al que nosotros tenemos que obedecer y tenemos que hacer todo lo que Él nos diga, nos manda ¿a qué? A ir y hacer discípulos a todas las naciones. A ir y predicar el evangelio, predicar la palabra. Eso es hacer discípulos. ¿Cómo se permanece un discípulo? San Juan 8, verso 31 dice que todos los que creían en Él, ¿verdad? Le seguían y Jesús les dice, permaneced en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nos está mandando a ser discípulos. No es solo predicarle y tirarlo por allá, no es solo predicarle y dejarlo por ahí, es entregar vida. Jesús entregó su sangre por nosotros. ¿Qué estás entregando por los demás? ¿Qué estás entregando por tu familia? Por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo. Estás entregando vida, estás entregando horas, estás entregando minutos. Aunque sean de oración, minutos. Estamos esforzándonos a orar más por los que no conocen aún. Por lo menos esforzarnos a orar más. Mínimo. Por los que no conocen. Por tanto, y de hacer discípulos, ya vemos que hacer discípulos no es algo tan sencillo, sino es hacer que permanezcan en la palabra, para que sean verdaderamente discípulos y puedan conocer la verdad y puedan ser libres del pecado y puedan entrar al reino de los cielos. O sea, ser un discípulo no es tan fácil y no es tan sencillo. Ya fui, ya le dije, y él verá para dónde agarra. Es que permanezca, permanecer. Él tiene que permanecer en la palabra. ¿Y qué continúa diciendo? Hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. ¿Cuál es nuestra labor? Después de hacer discípulos, después de que ha nacido de nuevo, después de que ya escuchó, por lo menos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que Él nos manda, hacer todo lo que Él os dijere, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No crea que usted está haciendo esta labor solo. No crea que somos lo suficientemente carga para hacer nada por nuestra propia cuenta. Si Dios no estuviera con nosotros, no seríamos capaces ni de estar aquí sentados. Pero ni eso podríamos hacer nosotros. Sino que Dios nos da la salud, Dios nos da el evangelio, Dios nos da la palabra para que nosotros podamos, ¿qué? Estar pendientes y atentos de lo que Él nos manda, de lo que nosotros necesitamos. En Romanos, vamos a ir al libro de Romanos 13. Libro de Romanos 13. Vamos a leer el libro de Romanos 13, del 10 al 14. Romanos 10, Romanos 13, perdón, versículo 10. Estoy medio atravesado hoy, ¿verdad? Por venir temprano. Romanos 13, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor.
¿El amor hace mal al prójimo? Ok. Pues si hay amor de Dios, no deberíamos de hacerle mal al prójimo, ¿verdad? Sino que es el cumplimiento, dice, de la ley es el amor. Que el cumplimiento de la ley es el amor. 11 dice. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas ¿de qué? De la luz. Tenemos que vestirnos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dura es esta palabra, le dice el apóstol Pedro a Jesucristo. Duro. Qué fuerte. Nos dice, en el 11 dice, y esto, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo estamos? Hermanos, usted y yo no podemos estar ignorando el tiempo en el que estamos. Lo están ignorando los que no conocen las Escrituras, los que no conocen a Dios, los que dicen ser ateos o no sé qué. Ellos pueden estar ignorando lo que está pasando y estarse proyectando al 2080 y al 2100 y al 2300, las empresas y todo lo que quieran. Todo el que no conoce a Dios que se proyecta al 5000, 6000, 10,000, al que quiera. Pero nosotros que conocemos al Señor no podemos estar ignorando el tiempo en el que estamos. Por ninguna manera. O de ninguna manera deberíamos estar ignorando el tiempo en el que estamos. ¿Qué nos dice? Ya me lo voló el viento. Ahora sí ya llegué. Dice, y esto en el 11 nuevamente, y conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Cuántos tienen sueño? Pero no se duerman si tienen sueño. Algunos por trabajo, otros por cansancio, otros porque está así como calientito y fresquito y oscurito, ¿verdad? Por lo que sea, pero eso es sueño físico. Y eso es normal y el cuerpo necesita descanso. Pero no podemos estar durmiendo a nivel espiritual. No podemos estar ignorantes de las Escrituras, ignorantes que estamos en el último tiempo y no sabemos si nos quedan 3 meses, 1 mes, 3 años, 10 años, no sabemos, 15 años, no sabemos, 100 años, no sabemos cuándo. Es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, no se preocupe por el arrebatamiento de la iglesia, ocúpese porque esa persona puede morir mañana. Aunque no venga Cristo y si muere en condición de pecador, ¿qué pasa? Va al fuego eterno porque usted y yo no. Estamos durmiendo espiritualmente. Estamos así con esa pereza, ese cansancio espiritual. ¿Le hablo o no le hablo? ¿Le digo o no le digo? Es que uno le dice a todo el mundo y nadie va a la iglesia. Es que San Ramón es muy religioso. ¿Estamos durmiendo espiritualmente? ¿O estamos atentos? No, Señor, hay que seguir. Uno más para Cristo. Uno más. De uno en uno, un alma es más importante que todo el universo entero. Entonces, un alma más, uno más, trabajen por uno más. El lunes llegó una más. Y seguiremos trabajando y traten de que vuelva a venir mañana, porque es un alma más. ¿Para qué? Para el Evangelio, para la palabra. No podemos desconocer el tiempo en el que estamos. Y ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta palabra, ¿para quién es? ¿Para los pecadores o para los justos? Para los justos ya habían creído. Y no pueden estar durmiendo, aunque hayan creído y ya usted está seguro de su salvación, que espero que todos estén acá seguros de la salvación, que Cristo viene ya. Aquí no queda ninguno. Porque si quedó uno, se jodió la cosa. Ya no hay oportunidad, a menos de que sea judío. ¿Verdad? Si no es judío, ya no hay. Después del arrebatamiento de la iglesia, el que no es arrebatado, ya no hay salvación para los gentiles en la gran tribulación, a menos que sea judío. ¿Verdad?
Entonces llegó la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros que nuestra salvación, dice el apóstol Pablo hace 2000 años, ahora, que ya estaba más cerca de vosotros la salvación que cuando creímos. Ahora, 2000 años después, que se han cumplido todas las profecías, que ya sabemos cuál es la generación, que eso se va a ver mañana, entonces no vamos a hablar mucho. A partir de cuál generación es la que va a acontecer todas estas cosas. Entonces, el versículo 12 nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Justos renacidos, cristianos, hijos de Dios, desechemos las obras ¿de qué? De las tinieblas. Estamos sobrados, estamos a un clip, ¿verdad? Usted nada más hace así ya. Usted, computadora, teléfono, estamos rodeados de obras de tinieblas que nos pueden llevar a la separación del pensamiento de Dios o de agradarle a Él. Entonces dice que desechemos pues las obras de las tinieblas, todo lo que no conviene. Y esto es duro, esto es difícil, porque si hay algo que no conviene pero nos deja dividendos, entonces ya lo pensamos, no está malo. Si hay algo que no es correcto pero nos deja placeres, pero nadie se da cuenta. Yo soy justo, renacido. ¿Ah? Exactamente. O sea, usted se puede ocultar de cualquiera, pero de Dios no. No, nadie se da cuenta. Esto es. No es para tanto. Alejémonos de las obras de las tinieblas. ¿Qué son las obras de las tinieblas? Todo lo que lleva al pecado, todo lo que lleva a la maldad, todo lo que no viene de parte de Dios, viene de parte del mundo, como dice 1 Juan 2:16, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo, no vienen del Padre, sino ¿de dónde? De las tinieblas. Entonces, ¿qué tiene el creyente con el incrédulo? Según 2 Corintios 6:14. ¿Tiene algo que ver? Vamos a verlo. Segunda de Corintios 6:14 rápidamente dice, ahora sí se me fue el tiempo. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tiene que ver un justo con un pecador? ¿Me lo pueden explicar? Si no es el evangelio y la palabra, mejor no. Jovencitos y jovencitas que están aquí presentes, les toca duro, les toca fuerte, porque vamos a ver, sin evangelio, sin palabra, no deberíamos de unirnos a nadie ni para nada, sin la palabra, sin el evangelio. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué era un yugo? Es un trozo de madera que lleva juntos a dos personas. Entonces, Jesucristo al morir por nosotros nos enyugó. Y ahora vamos juntos a Jesucristo. No deberíamos de salirnos de ese yugo, que es Cristo. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, si no es para predicarlo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Si no es para evangelio, si no es para oración, si no es para predicación, no tenemos nada que ver. Cuidemos nuestros hogares, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestra vista. ¿Qué información estamos recibiendo? ¿Qué información estamos trayendo? ¿Verdad? Terminamos de leer un poquito Romanos, el 13:10 que estamos leyendo, bueno, el 13 ahora. El 12 nos decía, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, ahora sí, lo más importante, y vistámonos ¿de qué? Las armas de la luz. ¿Quién es la luz en nuestra vida? ¿Quién es la luz en nuestro corazón? Cristo es la luz. Él fue la luz del mundo. Y ahora somos luz nosotros en el mundo. Y Él nos ilumina y somos iluminados por medio del evangelio y de la palabra constantemente.
Tenemos que santificarnos, ser santos como Él es santo. Ahora somos uno solo, usted no es un hijo de Dios. No podemos comparar a Dios como un padre terrenal. No puede haber esa comparación porque un hijo va y se esconde de su padre terrenal y su padre terrenal no se da cuenta. Aunque haya un sexto sentido, aunque ya los padres se imaginan que andan haciendo los hijos y todo eso, ¿verdad? Pero no tienen la certeza, solo tienen una sospecha. Pero no podemos comparar a Dios con un padre terrenal, porque Dios es espiritual y Él sí sabe qué anda haciendo su hijo, y en dónde está, y qué está pensando, y qué está haciendo. Él sabe absolutamente todo, entonces no podemos comparar a un padre terrenal con Cristo, con Dios. Entonces tenemos que vestirnos de las armas de la luz. ¿Y qué es? Lámpara a mis pies es, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies, tu palabra. ¿Cuál es la luz? La palabra, el evangelio, la salvación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 9? Ya que hablé un poquito de los jóvenes así, de rebote. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, por si quieren ahí anotarlo. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así puede limpiar un joven su camino. ¿Cómo? Guardando la palabra, escudriñando las escrituras, estudiando para que todo le salga bien, para que todo marche bien, para que todo vaya de la mejor manera. Vamos a regresar al texto original, el inicial, perdón, San Juan 2. San Juan 2, versículo el 5 ya lo leímos, hacer todo lo que Él os dijere. 6 dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, ¿verdad? Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. O sea, ¿cómo usted sabe y tiene el conocimiento, tiene el entendimiento de que agarró unos cántaros y los llenó de agua y se los va a llevar al maestresala, que es el probador del buen vino, que es el que da el punto, que dice, sí, está bien, que es el encargado ahí del punto? Usted sabe que lleva agua, pero ¿obedecieron o no obedecieron? Hacer todo lo que Él les diga. Todo lo que Él les diga. Si Jesús dice, vaya, háblele, vaya. No, pero es que vaya. Si Él dice, si Dios lo manda, vaya. No te detengas. Entonces, ¿qué hace el siervo? Lo que le manda su Señor. Ahora nosotros somos siervos de Dios. Somos siervos de justicia. Lo dice Romanos 6, versículo 18. Ahora no vivimos para nosotros, no debemos de vivir para nuestros pensamientos, ahora vivimos para Él. Y tenemos que agradarle y tenemos que ser obedientes. Dice que el maestresala entonces dijo, sacad ahora en el 8 y llevadlo al maestresala, y lo llevaron. El siervo no se queja, el siervo no le dice, pues ¿cómo le vamos a llevar agua? Él está esperando vino, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Yo no llevo esto, ¿no? Qué vergüenza, ¿qué va a decir? Que yo agarré el agua de ahí. Y nosotros generalmente somos buenos, ¿verdad? Para sacar excusas. Ah, no, pero es que usted, pero es que el otro, pero es que aquellos, es que ellos no tienen las tareas que yo tengo, es que no tienen las dificultades que yo tengo, es que ellos no viven tan largo como yo vivo. Siempre tenemos algo, ¿verdad? 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Quién puede convertir el agua en vino? Nada más, nadie más. ¿Quién puede salvar el pecado del mundo? Nadie más puede salvar el pecado del mundo. Hay una historia por ahí, hay una leyenda que dicen que había un brujo ahí, y llega a una aldea, ¿verdad? Y
y engaña a los, ¿verdad?, a los nativos del lugar y les dice, así como Jesús convirtió el agua en vino, yo puedo convertir el agua en vino. Entonces el hombre llegó y se aprovechó de los nativos y de verdad empezaba con un palo a darle vueltas al agua y venía un color y un sabor y les daba a tomar y sí, sabía jugo de uvas. Entonces él estaba en esto, ¿verdad? ¿Podía ese brujo hacer agua en vino o no? Él los engañaba, ya él conocía los frescos en polvo, los paquetillos y cosillas así. Ya le habían dado por otras partes del mundo que tenían conocimiento. Entonces, mientras le daba vueltas, seguro les echaba o se lo echaba en el fondo y entonces estaba engañándolo. Nadie puede cambiar agua normal, común y corriente en jugo de uvas. Nadie. Y esto solo Cristo, solo a través de su sangre preciosa, derramada en la cruz, puede perdonar el pecado del mundo entero. Nadie puede perdonar el pecado. Solo Cristo Jesús en la cruz del Calvario puede perdonar el pecado. Nadie más puede hacer, y lo que nadie puede hacer, Cristo lo puede hacer. Dice en San Lucas. San Lucas. Vamos a ir al libro de San Lucas 18. San Lucas 18, versículo 27. Lucas 18, 27. Dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Con la preocupación de que nadie, si leen el contexto, nadie podía ser salvo. Entonces, ningún rico podía ser salvo. Está la parábola del joven rico. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. Si llegamos a un punto en que vemos la imposibilidad y que nosotros ya no podemos más, Dios sí es posible. Para Dios, no importa la circunstancia, la dificultad, si está de acuerdo a la voluntad del Señor, sigue adelante que para Dios es posible. Sigue adelante que Él puede convertir esa agua ¿en qué? En el vino. Vamos a ver 1 Corintios 15, 58. No desmayes, continúa, sigue trabajando, sigue predicando, sigue hablando. No permitas que el enemigo te siembre ideas. Sigue. 1 Corintios 15, verso 58. Primera de Corintios 15, 58. Vamos a leer el 57, nos dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Cristo. ¿Quiénes pueden vencer al mundo? Los hijos de Dios, porque ya Él venció al mundo. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los de la fe en Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo. Lo dice también 1 Juan 5, versos 4 y 5. ¿Verdad? ¿Quién es el que vence al mundo? El de la fe. La fe, el que ha nacido de nuevo, es el que vence al mundo. Y Jesús ya venció al mundo. Entonces nos dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Importante. Usted está en una guerra, está en una lucha que ya ganó. Estamos con una batalla que ya está ganada. Estamos en una guerra que ya ganamos. ¿Por qué nos preocupamos tanto? No la ganó usted, no la gané yo, la ganó Jesucristo por cada uno de nosotros. 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada vaso que usted viene a mover aquí o viene a lavar, cada vez que se viene a abrir o se viene a cerrar, cada vez que vienen a limpiar, a acomodar, a servir, cada vez que se acomodan las sillas para que se vean, con las mesas para que sean bonitas, no es en vano. Nada de lo que usted hace, cuando usted trae, cuando usted lleva, cuando usted hace, nada, absolutamente nada va a quedar sin recompensa delante de Dios. Todo va a tener una recompensa. No lo hacemos por ello, pero no se entristezca, sigue adelante. No disminuya su fe, sigue adelante. Porque Dios tiene en cuenta, dice,
¿Cómo debemos de estar entonces, iglesia de San Ramón? 58, leemos juntos. Así que, hermanos míos amados, ¿cómo deben de estar? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre o a veces. ¿Cuándo debemos de crecer? Ay, cuando estoy calientito, es que a veces me enfrío. No. Entonces dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Crecer en la fe es algo constante, es siempre, 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 siempre. No hay nadie que diga, ya crecí suficiente, ya no más, ya, listo. El apóstol Pablo nunca dijo eso. Dijo que él peleaba la buena batalla de la fe. Entonces, esa es la lucha que nosotros debemos tener. Debemos de seguir con la buena batalla de la fe. San Marcos 9, versículo 41. Libro de San Marcos 9, verso 41 nos dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que le facilite a un hijo de Dios un vaso de agua, dice que no perderá su recompensa. ¿Cuánto más un hijo de Dios que está trabajando para la obra, está trabajando por el Evangelio, está trabajando para el Señor? Para finalizar, San Lucas 5, verso 37, libro de San Lucas 5, San Lucas 5, verso 37. Según yo voy a desarrollar más el tema, vamos a leer solo este por el tema de tiempo acá, ¿verdad? Vamos a leer desde el 35. San Lucas 5, 35. Dice: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Estaban los escribas y fariseos diciendo: ¿por qué estos no ayunan? ¿Por qué comen y beben? ¿Y por qué los demás sí y estos no? Entonces dice: mas vendrán días cuando el esposo les es quitado, entonces en aquellos días ayunarán. 36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Verdad? Dice 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, ¿en dónde? En odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Odre nuevo, vino nuevo. Odre viejo y vino antiguo. ¿Qué pasa? Nosotros recibimos el vino nuevo con el Evangelio, con la palabra. ¿Cómo debe ser el odre? Entonces, el odre tiene que ser nuevo para que pueda ser resistente. Una de las características del odre nuevo es que cede, porque el vino añejo se va fermentando. Entonces, al fermentarse se va expandiendo el vino nuevo, ¿verdad? Conforme se va añejando. Entonces, el odre tiene que ser nuevo porque él cede a esa expansión, cede a la expansión, ¿verdad? De la fermentación. Entonces, ¿cómo debe ser el corazón del justo que ha recibido el Evangelio, la palabra? Tiene que ceder a las Escrituras, ceder al Evangelio, ceder a la palabra del Señor, ceder y no ser cuadra. No, yo soy así, así soy y así me quedo. Y que nadie me diga nada, pues no vuelvo. El justo renacido no puede ser rígido. Ay, no, es que yo soy así, yo no puedo cambiar. No, nadie, ya así nací yo y punto. A mí nadie me manda, ni mi mamá me manda. Eso es rígido, un odre viejo, ya se estiró, ya ahí no pasa, ya ahí quedó. No puede recibir el Evangelio, no puede recibir la verdad. Los odres es representación de los justos renacidos. Si es odre nuevo, si es odre antiguo,
es rígido, y eso, ya no se mueve, ya no se expande, ya no hay nuevas ideas, ya no hay evangelio, no hay palabra, no hay un Dios para ellos. Para nosotros, como odres nuevos, con vino nuevo, tenemos que estar en una constante crecimiento espiritual, un crecimiento del evangelio, un crecimiento de la palabra, un crecimiento en las escrituras. Estar con el Señor no es solo venir el domingo, estar con el Señor son todos los días, porque si no se refleja el domingo. Si yo no estoy con el Señor toda la semana, el domingo sí o sí, me doy cuenta, ¿verdad? Yo sé que a veces hay sueño por trabajo, sé que también por cansancios, o a veces hay sueños por desinterés. Entonces, a lo que yo no le pongo atención, ay, qué pereza estar oyendo ese pelón ahí. Entonces ya, y me duermo. Porque no hay un interés, porque toda la semana no escudriñé las escrituras. En toda la semana no oré. En toda la semana no me congregué. Entonces ya ni me interesa lo que me digan en 15 días. Porque perdimos el interés. Cuando amamos a alguien, cuando queremos a alguien, ¿verdad? Sea hijo, sea prometido, sea algo de interés, ¿qué hacemos? Nos escribimos a cada rato, preguntamos cómo está, cómo amaneció, cómo le fue, cómo le va a ir. Estamos en esa constante información. Entonces, cuando amamos a Dios, necesitamos esa constante información, esa interacción. Odre nuevo que se expande, que crece, que se acomoda a la voluntad del Padre, a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Entonces, estar con Dios no es estar un día a la semana con una oración el domingo. Eso no alcanza para toda la semana. Es una constante expansión de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder compartir el Evangelio y tu palabra y poder encontrar, Señor, en las Escrituras esa paz, ese reposo, ese descanso, esa fuerza, esa fortaleza que necesitamos. Ayúdanos a vestirnos de esa luz, Señor, de la luz que viene de ti, de la luz de la verdad, de la luz de la palabra, de la luz de las escrituras, y así poder iluminar en cualquier parte donde nosotros nos desarrollemos en nuestra vida, sea en los estudios, en el trabajo, en el hogar, con nuestras familias. Que ahí podamos ser luz en medio de las tinieblas, que podamos iluminar a los que andan en oscuridad, a los que no tienen el conocimiento de la verdad, a los que andan, como dice Efesios 4, andan ajenos a tu palabra, Señor, porque no la conocen. Pero nosotros que la conocemos no podemos estar durmiendo, no podemos tener sueño, tenemos que despertar y entender que estamos en los últimos tiempos y que puede ser que no haya más oportunidad para esas personas que amamos y que queremos. No sabemos cuándo va a ser el último día, pero mientras tanto queremos que nos encuentres haciendo tu voluntad, haciendo tu palabra. Ojalá quedaran muchos años más para que haya muchos salvos, muchos renacidos. A veces por nuestro egoísmo queremos que ya esto se termine y ya se acabe, porque está muy mal y está muy deteriorada este mundo y los principios de la humanidad. Pero también tú no has venido, como dice el libro Segunda de Pedro. ¿Por qué? Has tenido en su paciencia, no te has tardado, sino que estás esperando que otros vengan al conocimiento de la verdad, como nosotros hemos llegado en el momento oportuno. Te damos gracias por ello. Si hubieras venido hace 10 años, 15 años, quizás ninguno estuviera aquí, ninguno hubiese sido salvo. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó, Señor, en el momento oportuno, y te pedimos sabiduría y entendimiento para poder seguir adelante, llevando la palabra a todos los que no la conocen. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.